El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acapara la atención de la Asamblea General de la ONU en su comparecencia y tras ese giro del presidente Donald Trump sobre la recuperación de territorios ucranianos, Zelensky pidió más presión internacional contra Rusia. Por su parte, el jefe de la diplomacia rusa, Lavrov, dijo a su homólogo estadounidense Rubio que Kiev y los países europeos son responsables de prolongar el conflicto en Ucrania. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar el futuro de países bajo ataque como el suyo. Ante el Parlamento alemán, el canciller Friedrich Merz subraya la necesidad de reformas y su apuesta por una economía orientada al crecimiento y la competitividad. Y Estados Unidos sale al rescate de Argentina para estabilizar su economía. El Tesoro estadounidense confirma una línea de swap por $20.000 millones con el Banco Central y la compra de deuda. Ampliamos los detalles con Belén Palancar en la economía. La Asamblea General de la ONU cerró su jornada de hoy con discursos de alto impacto político marcados por las guerras en Gaza y Ucrania y también marcado por críticas al sistema multilateral. El presidente estadounidense Donald Trump criticó la ineficacia del organismo, negó la crisis climática y pidió una reforma profunda de la ONU, aunque aclaró que su país no planea retirarse. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticó la falta de determinación de ese multilateralismo y cuestionó la capacidad de la OTAN para proteger a su país frente a la ofensiva rusa. Sorprendió al elogiar al presidente estadounidense Trump por afirmar que Rusia puede ser derrotada. Mientras el presidente Zelensky encendía y apagaba incendios diplomáticos en la ONU, los servicios de emergencia de Ucrania seguían extinguiendo fuegos provocados por ataques con drones rusos. El derecho internacional no funciona plenamente a menos que se cuente con amigos poderosos que estén verdaderamente dispuestos a defenderlo. No hay garantías de seguridad salvo los amigos y las armas. El aliado más poderoso de Ucrania sigue siendo Estados Unidos. Y tras una ronda de conversaciones, Trump afirmó que creía que Ucrania podía derrotar a Rusia y recuperar los territorios perdidos tras la invasión a gran escala de 2022. A Zelensky le sorprendieron un poco las contundentes declaraciones de Trump. Ayer tuvimos una buena reunión con el presidente Trump. Y, por supuesto, contamos con Estados Unidos. Agradezco el apoyo que estamos recibiendo. Los ucranianos con los que habló Deutsche Welle no estaban convencidos de que Trump mantendrá su postura. No es la primera vez que cambia de opinión. Su humor es cambiante. No será la última vez. Su estado de ánimo cambia más a menudo que el de mi mujer. Así que no puedo opinar. Ni lo tengo en cuenta porque es inestable. Pero son muy conscientes de lo crucial del apoyo de Estados Unidos para el éxito de Ucrania en el campo de batalla. Sin la ayuda de Trump no es realista recuperar el territorio. Si se niega la ayuda a Ucrania, creo que es imposible. Sí, las reuniones son importantes. Es importante que Ucrania siga recibiendo apoyo. Sin apoyo, Ucrania no sobrevivirá. Las conversaciones son importantes, pero lo principal es que sean efectivas. Rusia restó importancia a las declaraciones de Trump, asegurando que el mandatario solo reaccionó a las palabras de Zelensky. Ayer se reunieron. Por supuesto, el presidente Trump escuchó la versión de los hechos de Zelensky. Y aparentemente, en ese momento, esa versión es la razón de la valoración que hemos escuchado. Por ahora, Ucrania parece contar con el apoyo total de su poderoso aliado en materia de armamento. Vamos a desgranar un poco más este y otros discursos. Nos desplazamos a Nueva York. Hablamos con nuestro corresponsal Benjamín Álvarez, que ha seguido muy de cerca esa Asamblea General de la ONU. Benjamín, ¿qué destacas tú de las comparecencias hoy, sobre todo del tono de las declaraciones de Volodymyr Zelensky?
fuertes las declaraciones en la crítica hacia las instituciones internacionales, hacia Naciones Unidas. Dijo qué pueden esperar las personas en Sudán, en Somalia, en Palestina, de parte de Naciones Unidas, y que durante las últimas décadas han sido meramente comunicados de prensa. Por un lado, el presidente ucraniano habló de un desplome de un orden internacional, y por el otro criticó también lo débil que son las instituciones internacionales para evitar y también para detener guerras y derribar también, apoyar a los distintos países a defenderse. Y por eso es también tan interesante lo que escuchábamos ahí, que decía que esto solo se puede mantener con aliados poderosos y también finalmente con el uso de armas. Benjamín, por el otro lado, también hemos sabido del encuentro entre el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov. ¿Qué sabemos y qué significado podría tener este cara a cara? Por un lado, bastante significativo, considerando que apenas el día de ayer vimos este posible cambio de 180 grados de parte del presidente estadounidense Donald Trump, que dijo que es posible que Ucrania pueda recuperar todos los territorios que perdió frente a Rusia, y que también, cuando le preguntaron sentado al lado del presidente ucraniano si los países de la OTAN deben derribar aviones rusos si violan su espacio aéreo, respondió sí, y se veía muy sorprendido el presidente ucraniano. En relación a la reunión que me preguntabas, en un hotel aquí en Nueva York se reunieron Rubio y Lavrov. Un breve comunicado de prensa del Departamento de Estado diciendo que el secretario de Estado Marco Rubio le dijo a su homólogo ruso y reiteró el pedido de Trump que se detengan las muertes en Ucrania y que se busque una solución para llegar a paz y detener esa guerra. Ya me hablabas tú de ese giro de 180 grados de Donald Trump. Acércame un poco más a las reacciones tras el discurso y las declaraciones ayer del presidente estadounidense y ese giro radical respecto a la guerra en Ucrania, postura que va cambiando en cuestión de muy poco tiempo. De muy poco tiempo, y por eso, Ana, también existe varias preguntas de si van a haber acciones o si van a ser solo palabras. ¿Cuál va a ser el próximo paso tras estas declaraciones del presidente estadounidense? ¿Va a haber más ayuda militar? ¿Va a haber más coordinación con los socios europeos que se están reuniendo aquí también en Nueva York para hablar, entre otras cosas, sobre la violación del espacio aéreo de Polonia con drones rusos? También el espacio aéreo de Estonia, que fueron 3 aviones de guerra rusos. Entonces muchos esperan saber qué es exactamente lo que quiere hacer el presidente estadounidense, que, recordemos, llegó a la Casa Blanca, entre otras cosas, con la promesa de tener la guerra en Ucrania en 24 horas, considerando lo que él llama una relación especial con Vladimir Putin. En el último tiempo ha cambiado el tono, diciendo que está bastante decepcionado del líder ruso, pero claramente son declaraciones del presidente estadounidense que también tomaron por sorpresa al presidente ucraniano, que dio una entrevista aquí a Fox News, a un medio estadounidense, y le preguntaron si le llamó la atención y dijo, se sonrió y dijo que no se esperaba esas declaraciones. Pero la gran pregunta es qué significa este cambio de tono del presidente de Estados Unidos, y si también van a haber más acciones, si va a aumentar la presión al presidente ruso Vladimir Putin para detener la invasión, detener la guerra en Ucrania. Interesantísimo, Benjamín Álvarez, como siempre un placer siguiendo ahí la Asamblea General de la ONU. Muchísimas gracias en Nueva York, Benjamín. El presidente ucraniano dice que la ONU debe tomar medidas para detener a Rusia. Sigamos profundizando en la perspectiva ucraniana. Conectamos con nuestra enviada especial a Kiev, Carolina Chimoy. Un placer verte, Carolina. ¿Cómo fue recibido en Ucrania ese discurso de Volodymyr Zelensky desde Nueva York? Bueno, lo que hizo Zelensky nuevamente es captar la atención de todos esos países que están reunidos en Nueva York en este momento, tener nuevamente para él el panorama internacional frente a sus pies, escuchando a sus palabras. Y lo que él hizo es presentar un panorama, Ana, donde expuso realmente los riesgos que esta guerra en Ucrania significan, no solo para Ucrania, no solo para Europa, sino para todo el mundo. Habló, por ejemplo, de que los estados y ejércitos
los interesados en drones, que es una de las armas más importantes actualmente en esta guerra. Y los interesados no son solo estados y ejércitos, sino también entre otros grupos terroristas, por ejemplo, o incluso cárteles de América Latina que tienen interés y que pueden también comprar este tipo de drones con fines criminales, y que por esa misma razón no solamente Europa, no solamente Ucrania, sino que varias regiones alrededor de todo el globo deberían estar interesados en terminar esta guerra. Él quería captar la atención de todos los países y todas las regiones posibles y hacerles entender que esta guerra no solo es la de Europa, sino también es la de ellos. Ese fue su mensaje principal y es lo que logró en muchos estados y muchos de los jefes de estados presentes que después también se expresaron al respecto. Hablando de captar la atención, Carolina, vamos a centrarnos un poco más en ese cambio de postura de Trump, lo que dijo. ¿Hace esto que los ucranianos tengan más esperanzas ahora sobre el posible resultado de la guerra, que se termine, o se muestran escépticos, dada la facilidad y velocidad con la que el presidente estadounidense Trump cambia de postura? Depende de quién estamos hablando cuando te refieres a los ucranianos, Ana. Si estamos hablando de los políticos, de quienes están aquí en el gobierno ucraniano, en Kiev, algunos son optimistas, vieron este cambio de retórica de Trump como algo positivo, pero también hay varios escépticos que dicen que este cambio de retórica se está viendo continuamente en el discurso de Donald Trump, y así como hoy el día de ayer dijo que Ucrania podría recuperar los territorios donde actualmente está el ejército ruso. Así también recordemos que hace un par de semanas dijo que Ucrania tendría que entregar territorio ucraniano para poder lograr la paz. Es decir, están las voces escépticas, pero también están algunos que lo ven con gran optimismo. Ahora, si hablamos de los ucranianos que están luchando en el frente, de los soldados, muchos de ellos dicen que son dos mundos totalmente diferentes, que las palabras que se escuchan desde Nueva York y las declaraciones, como por ejemplo las de Donald Trump el día de ayer, no afectan realmente lo que está pasando actualmente en el frente, donde todavía estamos viendo combates, donde muchos soldados están cayendo y donde la meta de cada día es sobrevivir y no dejar que el ejército ruso gane más territorio en el este del país. Carolina Chimoy, muchísimas gracias por todo esto. Un saludo hacia Ucrania. Cuídate. Muchos saludos, Ana. 2 personas murieron en un ataque con drones ucranianos contra una base naval rusa, según las autoridades locales. El puerto de Novorossiysk, cerca de la península de Crimea, alberga la flota rusa del Mar Negro, que ha jugado un papel clave en la guerra contra Ucrania. El gobernador regional afirma que los drones atacaron durante el día, alcanzando edificios de viviendas y un hotel. Rusia ha trasladado gran parte de la flota a Novorossiysk para evitar los ataques ucranianos contra Crimea, que Moscú se anexionó en el año 2014. El canciller federal Friedrich Merz reconoce que Alemania está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia y que se necesitan grandes reformas para financiar el sistema de bienestar del país. Las declaraciones de Merz, que se enfrenta a los índices de aprobación más bajos desde que asumió el cargo, tuvieron lugar durante un debate sobre el proyecto de presupuesto para el próximo año. La propuesta incluye un drástico aumento del gasto y del endeudamiento público. El mayor aumento presupuestario corresponde al gasto en defensa. En Alemania la cuestión de los límites de endeudamiento es muy controvertida y de hecho provocó el descalabro del anterior gobierno de coalición. Se criticó, de hecho, que el canciller no viajara a Nueva York para asistir a la Asamblea General de Naciones Unidas. Antes de nuestro informativo le preguntábamos a nuestra analista política Úrsula Moreno si Merz pudo cumplir su objetivo quedándose aquí en Berlín. Eso se verá, Ana. Ahora mismo solamente una tercera parte de los alemanes aprueba la gestión de Friedrich Merz, que no lleva ni 5 meses al cargo del gobierno. Le echan en cara pues haberse volcado mucho en la agenda internacional, en política exterior, chocarle la mano a otros líderes internacionales y haberse escabullido quizás de los problemas dentro de casa. En cualquier caso, el tema de los presupuestos es un tema muy serio. Hoy ha tenido que explicar en Berlín cómo piensa gastar esas ingentes sumas de dinero presupuestadas para el 2026.
Es evidente que, y lo ha reconocido durante los últimos 10 años, Alemania apenas ha invertido en infraestructuras, en vivienda, ha dicho que eso va a cambiar y es difícil explicar también cómo Alemania invierte prácticamente sin límite en defensa. Eso genera una serie de intereses que hay que pagar y hay que recortar por otro lado. Hoy el portavoz del gobierno nos explicaba a los periodistas aquí en Berlín que en un mundo ideal, evidentemente, Friedrich Merz hubiera acudido tanto a la Asamblea General de Naciones Unidas como a este debate presupuestario, pero como no tiene el don de la ubicuidad, al final se ha quedado aquí, ha priorizado defender los presupuestos del 2026 en el Bundestag, Ana. Damos paso ya a la economía y hablamos de un rescate para Argentina, Belén. Así es, acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, y es que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado este miércoles la decisión de otorgar un crédito de $20.000 millones en swaps a Argentina para fortalecer las reservas del Banco Central del país. El presidente argentino, Javier Milei, agradeció al presidente Donald Trump y a Bessent el firme apoyo y la confianza a su gobierno tras su encuentro bilateral en Nueva York del martes. Se trata de una línea de financiación de un programa de intercambio de divisas que permitirá al ejecutivo Javier Milei estabilizar la economía tras sufrir varios episodios de presiones cambiarias en las últimas semanas. El Merval, el índice argentino que agrupa las empresas más importantes que cotizan en Buenos Aires, ha caído un 30% y encabeza el ranking mundial de pérdidas bursátiles. Nos vamos a Argentina con el periodista Alejandro Rebosio para conocer los detalles de este acuerdo. Alejandro, Estados Unidos exige unas condiciones para otorgar esta línea de crédito. ¿De qué requisitos estamos hablando? En su mensaje por la red social X, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, no aclaró las condiciones, pero sí dijo que la ayuda que recibirá Argentina para poder pagar su deuda solo se definirá después de las elecciones legislativas de Argentina del próximo 26 de octubre. Y también dijo que depende del resultado electoral de esas elecciones si las empresas de Estados Unidos invertirán o no en Argentina. En el mismo mensaje en X reclamó también que Argentina vuelva a subir los tributos a las exportaciones del campo, del agro, de las carnes, porque, claro, Milei los bajó esos impuestos esta semana y suponen un beneficio para los exportadores argentinos y un perjuicio para los exportadores de Estados Unidos. Por otro lado, también el gobierno de Trump viene reclamando a Argentina que dé de baja un acuerdo, un canje de monedas que viene con China, que refuerzan las reservas del Banco Central de Argentina y ahora podría ser reemplazado por un canje similar entre Estados Unidos y Argentina. Y entre otros reclamos, también hay otros referidos a los intereses que tiene Estados Unidos por invertir en el litio, en el cobre, en la minería argentina. Alejandro, la otra pregunta, ¿por qué se ha llegado de nuevo a esta situación límite para la economía argentina? Esta situación, bueno, el gobierno de Milei sostiene que el descalabro en los mercados tiene que ver con el temor de los inversores a que gane el peronismo en esas elecciones de octubre, así como ya ganó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre, en la provincia donde vota el 37% de los argentinos. Pero en el mercado consideran que el riesgo, el temor, ocurre por otros dos motivos. Uno es que el gobierno de Milei no acumuló las reservas en el Banco Central como la había ordenado el FMI en el acuerdo que firmaron este año, y ese es otro de los reclamos que hace Estados Unidos, pero no explícitamente, sino a través del FMI. Y el otro motivo del descalabro en los mercados tiene que ver con el temor de los inversores a que pierda los libertarios de Milei en las elecciones de octubre y que se le dificulte poder gobernar en los 2 años que le queda todavía de administración. Alejandro Rebosio, Buenos Aires, gracias por los detalles de este acuerdo entre Estados Unidos y Argentina. Gracias a ustedes. Y otro tema, Donald Trump baja los aranceles a los autos europeos al 15% con efecto retroactivo desde el 1 de agosto. La decisión, anunciada este miércoles oficialmente por la Casa Blanca, responde al acuerdo alcanzado en agosto entre el presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A cambio, Bruselas redujo los aranceles a productos estadounidenses. Hasta ahora, los coches europeos que llegaban a Estados Unidos pagaban un arancel del 27,5%. La noticia impulsó en bolsa a fabricantes como Mercedes, Volkswagen y Porsche tras un semestre marcado por caídas en el sector. La Unión Europea exportó un 9% menos de autos a Estados Unidos y un 43% menos a China.
Hasta aquí la economía. Nos vamos a otro asunto controvertido también en Estados Unidos, Ana. Controvertido y que está dejando muchas preguntas. Gracias, Belén. Un hombre armado disparó contra un centro de detención de migrantes en Dallas, matando a un migrante e hiriendo de gravedad a otras dos. El francotirador abrió fuego desde un tejado cercano y se suicidó posteriormente con un arma de fuego. Las tres víctimas, que eran inmigrantes, se encontraban dentro de una furgoneta fuera de las instalaciones en el momento en el que el hombre armado disparó contra ellas. Las autoridades encontraron munición con mensajes contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el lugar de los hechos. Desde el gobierno vinculan el ataque directamente con la violencia y las amenazas contra las fuerzas del orden. Lo que sabemos es que en Dallas, Texas, una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, fue tiroteada por un extremista violento de izquierda, una persona que escribió mensajes contra el ICE en sus balas. Tenemos algunas pruebas que aún no se han hecho públicas, pero sabemos que esta persona tenía motivaciones políticas. A pesar de que se recalca que aún se desconoce el motivo tras el ataque, el presidente estadounidense Donald Trump y, como vemos, J.D. Vance acusan a la izquierda radical de incitar a la violencia contra la policía migratoria. José Díaz Briceño en Washington. ¿Qué más sabemos sobre lo ocurrido y qué más ha dicho J.D. Vance, por ejemplo, en cuanto a evidencias de un crimen contra las fuerzas del orden, como dicen? Justamente las declaraciones del vicepresidente J.D. Vance y del propio presidente Donald Trump han sorprendido, dado que las investigaciones llevadas a cabo por la Policía de Dallas y el propio Buró Federal de Investigación apenas comienza. El presidente Trump llamó trastornado de izquierda radical al presunto sospechoso sobre el que las autoridades aún no se pronuncian sobre su identidad exacta. Hay diversos rumores sobre quién habría sido y que se suicidó en el lugar de los hechos, y sin embargo todo esto habla de un inusual comportamiento también de las propias autoridades de llevar a cabo la investigación. El director del FBI, Kash Patel, publicó estas fotografías de los casquillos que presuntamente salieron de las balas con los que se cometió este atentado, y también el propio director del Servicio de Inmigración aseguró que no tenía dudas que este atentado iba dirigido contra sus agentes. Todo esto eleva la temperatura, que ya de por sí está tensa en Estados Unidos después del asesinato de hace 2 semanas de Charlie Kirk. 82% de los estadounidenses creen que la retórica al borde de justamente la polarización ha llevado a una preocupación de violencia política en el país. Esto de acuerdo con una encuesta de la Universidad de Quinnipiac. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño en Washington. Un saludo. Nos vamos a Colombia y una muy buena noticia. Las autoridades rescataron este miércoles a los 23 mineros atrapados a 80 metros de profundidad desde el lunes en la mina de oro La Reliquia, en el noroeste del país. Los mineros salieron en varios grupos y en medio de aplausos. Los equipos de rescate les habían suministrado alimentos y agua a través de las tuberías de la mina operada por una empresa canadiense y ubicada en el municipio de Segovia, a unas 4 horas de Medellín. La emergencia mantuvo en vilo a los familiares de los trabajadores, pues este tipo de accidentes ha dejado este año a 60 personas muertas, especialmente en minas ilegales. Y en Venezuela, Nicolás Maduro anunció que evalúa declarar un estado de conmoción exterior frente a lo que califica como agresiones de Estados Unidos. El anuncio coincide con una nueva movilización en Caracas, donde civiles y militares marcharon armados en apoyo al gobierno chavista. Washington acusa a Maduro de liderar redes de narcotráfico, algo que el presidente rechaza. Caracas. Calles llenas de uniformes y armas. Milicianos y civiles armados marcharon en apoyo al presidente Nicolás Maduro. El mandatario anunció que evalúa declarar un estado de conmoción exterior frente a lo que llama agresiones de Estados Unidos, una medida que la Constitución permite cuando la seguridad nacional está en peligro. Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado del primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana. El anuncio estuvo acompañado de una gran movilización en las calles.
El acto fue organizado por el gobierno para mostrar respaldo a Maduro frente a las críticas externas. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, subió a la tarima para llamar a la unidad. No estamos aquí en son de juegos. No estamos aquí para estar recreándonos en el tiempo y en el espacio, no. Nos estamos preparando. La tensión con Washington se ha intensificado después de que Estados Unidos desplegara 8 buques y un submarino en el Caribe, con el argumento de combatir el narcotráfico. Acusa a Maduro de encabezar redes de tráfico de drogas, algo que él niega y califica de provocación. Esta narrativa falsa que pretende imponer un estado de violencia en el Caribe, en Sudamérica, y amenaza con escalar hacia una guerra catastrófica en todo nuestro continente. La agresión a Venezuela sería el inicio de una guerra catastrófica en el Caribe y Sudamérica. Por ahora, Maduro insiste en que Venezuela saldrá adelante, mientras sus seguidores lo respaldan en la calle. Damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Italia condenó los ataques contra la flotilla humanitaria que se dirige a Gaza después de que activistas a bordo afirmaran haber sido atacados con drones y explosivos. El Ministerio de Defensa italiano movilizó una fragata de la Marina para ofrecer posible asistencia. La flotilla tiene como objetivo romper el bloqueo marítimo de Israel frente a Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. Una estatua temporal representando a Donald Trump junto al fallecido financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein ha aparecido en Washington. La obra fue instalada por un colectivo artístico anónimo y permanecerá hasta el próximo domingo. Elaborada con espuma y resina pintada para simular bronce, incluye placas con inscripciones que aluden a la supuesta cercanía entre Trump y Epstein. La Casa Blanca reaccionó calificando la estatua de provocación política. Y antes de irnos, una muy buena noticia en materia de prevención del SIDA. Un acuerdo encabezado, entre otras, por UNITAID, socia de la Organización Mundial de la Salud, ha conseguido que el lenacapavir, un medicamento revolucionario para la prevención del virus del VIH, esté disponible en países en desarrollo a un precio mucho más accesible. Descrito como lo más cercano a una vacuna contra el VIH, esta inyección, desarrollada originalmente por la farmacéutica Gilead, lo siento, no sé cómo se pronuncia, tiene un precio de más de $28.000 por año de tratamiento. En esta ocasión, 2 laboratorios indios anunciaron que desde 2028 comenzarán a vender versiones genéricas del fármaco. Un tratamiento anual costará apenas $40 por paciente. En nombre de todo el equipo, gracias por estar ahí. Feliz miércoles donde quiera que esté.